¿sí? Recording in progress, dice una voz de este Zoom. Bueno, entonces, esto en el siglo XX y, por ejemplo, en el cubismo, que es lo que estábamos viendo antes, ese cuadro de Picasso tan conocido que se llama Las señoritas de Aviñón. Pero un segundo, hice un lío. Ya va, ¿eh? Ya estamos, ¿eh? Sí. En este cuadro que les comparto ahora, esa idea de perspectiva o de claroscuro, por ejemplo, no está más. Y tampoco está la idea de belleza, porque en el cuadro que habíamos visto antes, el de Judith, de ese cuadro de Caravaggio que les mostré recién, la figura de la mujer tenía una representación que era acorde a la idea de belleza que había en la época de Caravaggio. En este caso, hay otras ideas de belleza, ¿sí? Por lo menos en los cuadros. Y fíjense algo que pasa en esta pintura, pero en muchas otras, ¿no? También. ¿Qué ven en esta cara? En cuanto a la representación. ¿Por qué es naturalista o no esta cara? No lo es. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que esta cara no sea naturalista? La línea, ¿Qué línea? el contorno de los ojos, la nariz, como que la nariz no tiene, es como que si estuviese plana. Me vas a acordar a los egipcios que te hacían todos Eso, los... es lo que voy a decir de la línea negra, del contorno, pero yo creo que lo principal es esto. Los ojos están de frente y la nariz está de perfil. ¿Cuándo lo vimos esto en un cuadro naturalista? Acá, mira, tenés la nariz de perfil y los ojos están de frente. Esto es una locura, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido esto en comparación a lo que se venía haciendo antes. Entonces, lo que sucede con las vanguardias es que hay herramientas que nosotros usábamos para pensar, para ver, para analizar cuadros clásicos que ahora no nos sirven más. Por ejemplo, la perspectiva. Si ustedes dicen, el cuadro la perspectiva es mala, está mal dibujado porque no tiene perspectiva, bueno, están equivocadas. Este cuadro no pasa por la cuestión de la perspectiva. Este cuadro no está bueno porque no es muy naturalista, puede decir alguien. Porque, por ejemplo, no tiene claroscuro. Claro, no tiene claroscuro. Este cuadro no es naturalista porque tiene los ojos de frente y la nariz de perfil. Claro, pero bueno, Picasso, cuando pintó este cuadro, no buscaba hacer una imagen naturalista. De hecho, este cuadro particularmente y muchos cuadros de Picasso están inspirados en esculturas africanas, que estaban muy de moda en aquella época, en los primeros años del siglo XX, ¿no? En esa época de colonialismo, ¿no? Donde los países europeos como Francia ocupaban, invadían países africanos. Se afanaban todo lo que había en esos países africanos, inclusive las esculturas. Las vanguardias, como dice Yamila en el chat, no buscaban la perfección que buscaba una pintura realista anterior. Y se les dice, eran otras las características rompiendo con la anterior. Sí, es así. Entonces, lo que quiero decirles con esto, si ustedes van a buscar en un cuadro cubista una imagen naturalista, se equivocan. A ustedes puede que no les guste un cuadro cubista y está todo bien, no tiene por qué gustarles. Lo que no pueden hacer es decir, ese cuadro no es bueno porque no se parece a una imagen realista.
Porque si dicen eso se equivocan. Porque el artista no buscaba eso. ¿Se entiende? Había otra intención en el artista. Vamos a ver una obra más, rápidamente. Miren, ya lo tengo acá. A ver, les muestro. En un segundo, déjenme buscar una obra más antigua de este artista. A ver. Un segundo, ¿eh? Yo quiero mostrarles esta y no otra. Ahí está. Bueno, esperen que les comparto. Miren esto, Kandinsky. Acá tiene el nombre abajo. ¿Lo ven? Artista ruso, trabajaba en París. Esto de 1909. Fíjense, se llama El Comedor de Kandinsky. Obvio, es un comedor, de hecho, la parte dentro de una casa. ¿Lo llegan a ver? Sí, sí. Sí. Fíjense que no es muy realista. ¿Qué es lo que...? Acá hay perspectiva. Pero ¿qué es lo que no hace muy realista a esta pintura? La paleta de colores. La paleta de colores y cómo está aplicado el color. Fíjense que hay pinceladas. La técnica. Claro, el color y las pinceladas hace que esto no sea muy realista. Pienso yo. A ver, vamos al chat un segundo. La pincelada, dice Yamila. Sí, yo creo que es la pincelada. Otra obra de Kandinsky posterior a esta. Miren esto. Acá tienen un caballo con un tipo en un paisaje. Acá hay como árboles, otras personas. ¿Lo ven? Esto es menos realista todavía. ¿Qué es lo que hace que esto no sea realista? La proporción de los personajes, tal vez. Las líneas muy marcadas. Falta de Como detalles. Las Bueno, líneas muy marcadas también. la proporción, las líneas, muy bien. ¿Alguien dijo algo que no lo escuché? Sí, Celes, dale. Ah, perdón, no, los objetos separados unos de otros. Como que la También, línea te separa, no hay una continuación de los colores. también, claro, eso que decía Eli, pero las líneas. Y Yamil y Paola en Capaz el que chat dicen las dimensiones. ¿Qué son las dimensiones? El trazo para mí. Sí, pero además fíjense, todo se igual. acabaron las luces y las sombras con claroscuro. Sí. Acá las luces y las sombras las tienen dadas por el color. Si el color es más claro, da la sensación de luz, si el color es más oscuro, da la sensación de sombra. Y fíjense que no hay pasaje, es plano, ¿sí? Les muestro otra pintura más nueva de Kandinsky. Estamos hablando, claro, no hay volumen, dice Andrea en el chat, y tiene razón. Estamos hablando de obras de hace un siglo, ¿eh? Esto es principio, primera década del siglo XX. O sea, tienen 110 años. Bueno, esta es más o menos de la misma época. Fíjense qué es lo que pasa. Las formas se van abriendo cada vez más. Y las formas empiezan a independizarse de las cosas. Esto ya medio que no parece una forma de un pasto, ya medio que parece una forma abstracta. ¿Se llega a ver? Otra obra de Kandinsky. En la actualidad sería pixelado, el anterior. Se le diría pixelado. Ah, no lo vi, no sé por qué lo decís. Parece como si hubiese cuadraditos, como la imagen como en cuadraditos. Claro. No sé si es Pero bueno, así. la idea de píxel, vos sabés que en esta época no existía, ¿no? Pero bueno, Claro, por sí. eso digo, sería pixelado, pero en esa no. Claro, sí, claro. Nada. Miren, esta obra de Kandinsky ya es del 24. ¿Se acuerdan la primera que habíamos visto que era El Comedor? Era de 1909. 15 años más o menos después estaba haciendo esto. O esto. Acá ves un pixelado, ¿eso decías? Sí, son Claro, pero cuadrados. la imagen como todo cuadradito, chiquitito, chiquitito. Como los Sí, puntitos del impresionismo, pero pixelado. sí. Bueno, igual me estoy yendo a la rama. Todo bien, todo bien. Bueno, pero fíjense, vimos Picasso, una imagen figurativa, ¿sí? Porque lo que habíamos visto antes, esas mujeres era figurativo.
no era naturalista, pero era figurativo. Y ahora lo que estamos viendo es a Kandinsky, que es abstracto. La abstracción, que no es lo mismo que lo no figurativo, veremos eso, la abstracción fue inventada a principios del siglo XX en las vanguardias. ¿Sí? El movimiento de Kandinsky era el jinete azul. ¿Sí? Búsquenlo por ahí y lo verán. ¿Alguien quería decir algo? Sí, no, vos justo hablaste de eso, de que no es lo mismo la abstracción que lo no figurativo. ¿Cómo sería eso? Hacemos otro Zoom para eso, porque de verdad se nos lleva un rato. Por eso le dije, más adelante hablaremos de eso. Ah, bueno. Si querés, Ok. básicamente la abstracción tiene que ver con algo figurativo que se vuelve abstracto. ¿Sí? Vos sacás las partes principales de algo figurativo, como el comedor, ese de Kandinsky, y lo transformás, por ejemplo, miren esto, vale, brevemente. Sí, ir sacando como desmenuzándolo hasta llegar a lo mínimo y que sean figuras geométricas, ponele. Eso es una abstracción. De algo Sí. naturalista, como esta imagen de un caballo, de algo figurativo, perdón. De algo figurativo. No figurativo, no figurativo. No, pero espera. La abstracción Ah. es de algo figurativo, como esta imagen de un caballo con un jinete, eso es figurativo. Aunque no sea realista, es figurativo porque vos te das cuenta que esto es un caballo. Sí. De eso figurativo se abstraen, se sacan determinadas formas. Es una forma de síntesis, como dice Celes en el chat. Sí, se sintetiza, ¿no? Determinadas formas, se le sacan partes, por ejemplo, la luz y la sombra, y se vuelven planas. Y se vuelven tan planas que empieza a ser abstracto. Sí. En el caso de la obra esta, que se las comparto ya mismo, esta obra de Picasso que habíamos visto antes, esto, por más de que no sea naturalista o realista, que tampoco es lo mismo, sigue siendo figurativo. Ahora, hay obras que no son... qué difícil, ¿eh? Esperen que me está diciendo que se va a parar de grabar. No, estamos bien. Hay obras que son no figurativas. Una obra no figurativa es, por ejemplo, esta que les voy a mostrar ahora. Es una obra que se puede llamar no figurativa o se puede llamar concreta. Es una obra que les voy a compartir ya mismo. Y es una obra de Raúl Loza, un pintor argentino. Ah, ¿qué tiene que ver con el arte concreto? Por ejemplo, sí, esto es arte concreto. ¿Sí? Sí. Lo concreto no es, esto no parte de una cosa figurativa y termina en algo no figurativo como Kandinsky. Esto directamente... Acá se rompía con el marco, digamos, en estas pinturas. Espera que eso también es otro lío, espera, vamos de a poco. Esta es una imagen que es no figurativa y no tiene nada que ver con algo figurativo. ¿Entienden? Es concreta. Concreta se llama una obra, un tipo de obras que existen más allá de lo figurativo. Por ejemplo, si volvemos, un segundo, si volvemos acá, a ver, si volvemos acá, fíjense, esperen que corro esto, esta imagen todavía es figurativa, ¿sí? Se está abstrayendo, pero es figurativa. Esta imagen también se está abstrayendo, pero sigue siendo figurativa. Esta otra imagen de Kandinsky ya es no figurativa, ya es abstracta, perdón. Pero tiene que ver con lo figurativo. Desde lo figurativo lo fue abriendo hasta que se convirtió en algo abstracto. Esta imagen de Raúl Loza nunca fue figurativa. ¿Se entiende? Volveremos con esto, sí, es más complejo, pero bueno. Está muy bueno. En 2014, en FOBA puede ser, sí, claro. Sí. ¿Qué recuerdos? Sí, Eli quería decir. Nosotros lo vimos el año pasado en Lenguaje Visual 3. El Claro, arte concreto está. que también estábamos ahí, sí, claro. Bueno, entonces, lo que sucede con las vanguardias, y ya queda poco y se va a terminar, creo yo, lo que sucede con las vanguardias
es que vamos a necesitar otros códigos visuales para poder interpretar las obras. Con los códigos visuales que conocemos de la pintura clásica no nos alcanza para poder interpretar las vanguardias. Les muestro un ejemplo más y termino con estos ejemplos. Este que está en la clase. A ver, ya estamos, un segundo. Esta es una obra de Rodchenko. Rodchenko, un artista ruso de la Revolución. Esperen que se la comparto. La obra se llama previsiblemente rojo, azul y amarillo. Esta obra que vemos acá, ¿la ven acá arriba? Esta obra que ven acá son 3 pinturas monocromas. Cuando hablamos de monocromo hablamos de un solo color, ¿no? Esta pintura es toda roja, esta es toda amarilla y esta es toda azul. Estas pinturas obviamente no representan nada naturalista, ¿sí? No representan nada. Y son obras no figurativas. No parten, no es una abstracción de la naturaleza, no es una abstracción de lo que vemos que se deforma y llega a esto. Esto no viene de la naturaleza. Esto existe más allá de la naturaleza. La naturaleza es lo que observamos, ¿no? Esto existe más allá de lo que observamos. ¿Sí? ¿Se entiende esa diferencia entre Kandinsky, que hacía esto, pero partiendo de esto, a Rodchenko o Raúl Loza, que lo saqué a Loza, pobre, que hacían esto sin partir de algo que vemos con nuestros ojos? ¿Se entiende esa diferencia? Bueno, espero que sí. Bueno, entonces, Sí. pero ahí tienen algo que se llama monocromo. La abstracción, las diferentes perspectivas, que es el cubismo, el monocromo y el collage, que no les mostré nada, pero en la clase se habla de eso, son 4 elementos que usan las vanguardias, que antes de las vanguardias no se usaban. Y si nosotros pretendemos analizar una obra de vanguardia con las herramientas que usábamos para analizar una obra clásica, nos equivocamos. Miren que yo siempre les digo, ustedes no se equivocan, hay diferentes perspectivas, diferentes maneras de interpretar y todas son válidas. Bueno, en este caso todas no son válidas. Si ustedes dicen, el cuadro de Picasso está mal dibujado porque tiene más de 2 planos a la vez, bueno, eso no es un error. Eso es lo que estaba buscando Picasso. Si ustedes dicen eso, y que por eso está mal dibujado, las que se están equivocando son ustedes. ¿Se entiende lo que voy? No pueden usar las mismas herramientas para interpretar una obra clásica que una obra de vanguardia, porque esas herramientas ya no funcionan. Necesitan unas nuevas. ¿Sí? Necesitan poder entender que una obra de vanguardia puede ser así. Monocroma, toda roja, o toda amarilla, o toda azul. Miren, si volvemos a la clase. Están viendo la clase, ¿no? ¿Lo ven? Esta es una obra que será de Picasso, de 1912. Y fíjense, esperen que sacó esto, que molesta, no sé dónde ponerlo acá. Es un collage. Picasso está usando, esto es un diario de verdad. Es un pedazo de una hoja de diario de verdad, que recortó con la mano, con tijera, qué sé yo. Y está pegada con plasticola o cola, qué sé yo, no había plasticola, ¿no? En 1912. O sea que está trayendo las hojas del diario que vienen de un lugar y las está poniendo en otro lugar, que es esta pintura o dibujo, llámenlo como ustedes quieran. Esto también es un collage. Esta es una obra de Max Ernst. Está el nombre acá abajo, ¿sí? Es del año 33. Fíjense, él junta este bote con este pescado, con este barco, o mejor dicho, esta escena del mar le pone este pescado, este pez, que no tiene nada que ver con esta escena, es un collage. John Herzog. Esta es una imagen de Hitler, otra vez volvió a aparecer hoy, ya estuvimos hablando de él. Y fíjense que acá le hizo este efecto visual. Esta obra es de la época de Hitler, ¿no? Es del año de la década del 30. Acá dice en alemán,
Adolfo, llegan a ver que hay un texto. Dice, Adolfo el superhombre. Traga oro y dice tonterías. Traga metal y dice tonterías. Eso decía la tapa de una revista en la época de Hitler, ¿no? No fue fácil para John Herzfeld, que era el artista, hacer estas obras. Lo persiguieron un poco, se tuvo que ir. Otra obra de Herzfeld. ¿Ven? Esto es un collage. ¿Se llega a ver? ¿Se ve chiquito? Sí, sí, profe, se ve. ¿Se ve? Lo tienen en la clase, ¿no? Yo se los muestro así nomás para que después vengan acá, ¿no? Vengan acá a la clase. Este es un fotograma de la película El hombre de la cámara, del director ruso Siga Bertov. Acá tienen efectos visuales, efectos especiales, que son como un collage. Miren esta película, está en YouTube. La pueden ver fácilmente. Bueno, esta es una obra de otra época, no importa. El Ready Made, ¿sí? Lo que hablamos la vez anterior. Esto también, o que hablamos en otra materia, esto también es un método de producción nuevo que se usa en las vanguardias. Ya veremos, ya hablaremos sobre esto si nos queda un poco de tiempo hoy. A ver en el chat, hay algo que dice Contemporáneo, ¿no, profe? ¿Cómo, perdón? Disculpe, eso es arte ya contemporáneo, ¿no? No, esto es de 1914. No me acuerdo el año, supongamos que sea de 1917, pero anda por ahí. Es de la segunda década del siglo XX. O sea, tiene 100 años. No es arte contemporáneo. Dice Yamila, ahora hablamos, si nos queda un rato hablamos de esto. Dice Yamila, lo implícito y explícito lo manifestaban en las obras. No te entendía a qué te referís, Yamila. Acá está la obra de Rodchenko. Y esta es una obra de Alberto Greco, de 1960. Por eso acá hay una comparación. No le den tanto bola a esto porque es más actual. Acá está Kandinsky otra vez, ven, de 1913. ¿Sí? Estamos viendo obras, salvo esta que les dije que no le den bola, son de la primera o la segunda década del siglo XX. ¿Sí? Hablamos un poquito de Ready Made o Yamila nos cuenta qué quiso decir en el chat, lo que quieran. Hablamos de Ready Made. Se los escribo acá en el chat. En los collages hay figuras de armamento, dice Yamila. Sí, claro. En ese sentido explícito e implícito, sí, claro. El collage, como muchas otras metodologías de producción, te permiten ser explícita, en algunos casos si lo necesitas, sí. Vamos un ratito con el Ready Made y terminamos. Lo prometo. Les anoto acá en el chat. Ready Made. Esto en inglés quiere decir ya hecho. Un Ready Made puede ser algo así. Los Ready Made son inventos de un artista que se llamaba Marcel Duchamp. Lo tienen acá. No, todo esto que les estoy hablando está en la clase, ¿sí? No enloquezcan porque lo pueden ver acá. Esto que ven es lo que ven. Un banco de madera con una rueda de bicicleta puesta arriba. ¿Se entiende? ¿Se llega a ver? ¿Se los agrando un poquitito? ¿Se llega a ver? ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, ¿qué pasa acá? El banco... Sí, bien. ¿Qué pasa acá? Fíjense que tanto el banco como la rueda son de verdad. Esta es una rueda de bicicleta de verdad. Y este es un banco común, como el que se usaba en 1914, de verdad, o 1917 de verdad. ¿Qué es lo que ha hecho Duchamp? Tomó objetos de la vida cotidiana y los transformó en obra de arte. ¿Cómo funciona eso? Lo que buscaba Duchamp era destruir la idea de arte que existía en ese momento. En ese momento, arte era algo que era lindo, que era difícil de hacer y que estaba hecho por un artista que tenía una capacidad manual que le permitía pintar de manera naturalista. Eso eran las obras de arte que se veían en esa época, porque esto que les estamos mostrando ahora es una interpretación que se hizo después. En 1917 nadie miraba estas obras. Esperen que les muestro. En 1917, esta obra
no la conocía nadie, ahora la conocemos, ¿sí? Pero en aquella época no se le daba mucha bolilla. En esta época lo que tenía éxito y lo que se veía eran imágenes naturalistas, pinturas o esculturas, ¿sí? Difíciles de hacer. ¿Qué es lo que hace Duchamp? Hace otra cosa. Dice, voy a hacer algo totalmente diferente. Voy a hacer una obra con algo que es totalmente común y cotidiano. Un banco y una rueda de bicicleta. Y las voy a ir a comprar, o sea, no las voy a hacer yo. O voy a agarrar el banco que tengo ahí, o la bicicleta que tengo ahí. Para hacer estas obras que hizo Duchamp, que se llaman ready-made, no hace falta tener una capacidad manual, como sí hace falta tener una capacidad manual para pintar el cuadro de Caravaggio que vimos hace un rato. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que hace Duchamp cuando rompe con todo? Rompe también con la idea del artista. Rompe con la idea de obra también, ¿sí? Rompe con la idea de arte. Duchamp era un artista dada, y el dada era un movimiento que no tenía muchas ideas. La única idea que tenía era, hagamos algo que sea totalmente disruptivo. Hagamos algo que vaya en contra de todo lo establecido. Esa era la única idea de dada. Y eso es lo que hace Duchamp. Entonces, alguien puede decir, Duchamp hacía esto porque no sabía dibujar. Bueno, si dice eso, está equivocado. O equivocado. O equivocade. ¿Sí? Esta obra que vemos acá no tiene nada que ver con dibujar. Porque los artistas consagrados de esa época dibujaban. Cuando Duchamp busca, y otros, ¿no? Buscan romper con esta idea de artista, dejan de dibujar. No necesitan dibujar. Los que dibujaban eran los artistas clásicos. ¿Sí? Yamila dice, la nada en Dada, según quienes crearon el concepto. Sí. Lo contrario, más que la nada, porque la nada, yo sé que dicen eso y tenés razón, pero yo no sé si nos sirve para pensar. Si yo les digo que Dada buscaba romper con todo lo establecido, creo que queda más claro. Si lo establecido era pintar cuadros de una manera naturalista o de una manera en donde había una destreza técnica manual, los artistas Dada hacían otra cosa. Decían, esto es lo que hay que hacer, bueno, yo hago otra cosa. Les muestro la obra de otro artista Dada, Francis Picabia. A ver, una pintura. Vamos a verla así. Estaban como rozando lo ridículo. Totalmente, Sería no, rozando no. Buscaban eso, hacía. nos quedan los últimos 10 minutos. Buscaban eso. Decían, vamos a hacerlo ridículo, porque lo que no es ridículo no nos interesa, no queremos eso. Acá tiene una pintura de Picabia. Picabia pintó un montón de cosas diferentes, ¿no? Esto también es una pintura de Picabia, de otra época. Pero Picabia pintaba en las primeras décadas del siglo XX, cuando Duchamp hacía los ready-made, eso que vimos recién. Picabia pintaba estas máquinas, estas especies de mecanismos, o si no, hacía estos collages. Eso es una locura, ¿no? O si no, hacía, ahora vamos a buscar esto. ¿Hay niñas que no puedan ver cosas? ¿Que no puedan ver cosas sexuales? Si los hay, bueno, lo lamento. No, no. Acá tiene dibujo de Picabia. Esto es un escándalo. ¿Sí? No se podía hacer esto. No podía dibujar esto, es una barbaridad. Igual yo estoy buscando otras cosas, pero bueno. Hay otras imágenes de fotos. Bueno, hacían lo que no se podía hacer. ¿Sí? Les muestro un fotógrafo. Fotógrafo que es conocido, Man Ray. ¿Sí? De esta misma época. Hay una imagen que es esta. A ver, espera, que es muy conocida, la deben haber visto. Aquí está. Primero, a ver, corro un poquito así se ve. Sí, la veo. Ninguna de estas obras, pregunta Romina, ninguna de estas obras fue valorada en ese momento, ninguna después. Duchamp fue valorado recién cuando era un viejo que estaba por morirse en la década del 60. Ya hablaremos de eso. Esta es una foto de Man Ray, una foto que está intervenida con estas cosas, ¿no? Como si fuese un violín, qué sé yo. Ahora nos parece una pavada esto. Pero en 1910, no sé cuándo fue hecha más o menos esta imagen, esto era una locura. Nadie le daba bola porque era tan desquiciado era esto, que nadie se lo podía tomar muy en serio. Vamos al chat un segundo.
Y alguna mujer artista, claro, obvio, bueno, esta es la cuestión. ¿Alguna mujer artista? Porque si había mujeres artistas que también hacían ready-made, sí. Vamos con esto para terminar. El otro día, ustedes saben, como les decía, que con Andrea tenemos contacto porque hablamos todo el tiempo, no todo el tiempo, pero hablamos bastante. Y la otra vez le mando por WhatsApp una imagen de Duchamp, una foto, donde estaba Duchamp, Man Ray, Max Ernst, de los tres hablamos hoy, y Magritte, René Magritte, otro pintor que no hablamos hoy. Se la mandé porque me parecía muy, muy bueno que en la foto estuviesen estos 4 artistas, que en general yo nunca los había visto juntos. Se la mando y Andrea me hizo un comentario como diciendo todos señores, ¿no? Me dijo otra cosa, pero yo no lo voy a decir sin su autorización. Yo le dije, sí, tenés razón. Y la verdad es que la mayoría de los artistas en la vanguardia, casi todos, por no decir prácticamente todos, eran varones. Sin embargo, si ustedes leen la clase, esperen que me agarro un poquito de frío, perdón. Si ustedes leen la clase, van a ver que se habla de la baronesa Dada. Repito. Bueno, o lo escribo, miren, si ustedes quieren. Nos queda un ratito, yo no quiero... A ver. La baronesa Dada, que tiene un nombre ruso que yo ahora no recuerdo, y no lo recuerdo porque es mujer, porque el nombre es difícil ruso como Kandinsky, de varones me los acuerdo, pero como hemos tenido una educación machista, y bueno, hay que dejar de hacerlo, no recuerdo el nombre de esta artista, busquen en la clase. Pero la verdad es que no había casi mujeres. Y me parece que está bien decirlo así, porque si yo les digo, sí, había mujeres, porque hay una o dos, me parece que eso es una trampa, ¿sí? La verdad es que las mujeres que se dedicaban al arte eran una excepción. La norma es que fuesen varones, blancos, porque así como no había mujeres, tampoco había negros. Pero bueno, a lo largo de la historia, algún negro que pinta siempre aparece. Eso funciona como excepción, funciona para justificar lo otro. Alguien dice, ¿cómo que no hay mujeres? Si está la baronesa Dada, pero es una. ¿Cómo que no hay negros? Si está Basquiat, un artista de la década del 60, de la década del 80, perdón. Basquiat, si buscan imágenes, sí, Elsa Bon, pero no me acuerdo, no sé si el apellido era así, puede ser que sea esa él. La verdad es que la práctica artística, sobre todo en las vanguardias históricas, que es de lo que estamos hablando, era masculina, heterosexual y blanca. No había espacio para otra cosa. Obvio que hay excepciones, pero son excepciones, son casos aislados, porque la verdad es que la mujer no tenía espacio para dedicarse al arte. La sociedad machista, que producía artistas varones y blancos y heterosexuales, prohibía todo lo que no fuese varones blancos y heterosexuales. Entonces, claro que nos encontramos con casi ninguna mujer. Para mí no hay, Yamila, y a esto te lo voy a discutir. Dice Yamila en el chat, sí hay, estuve investigando y en todas las épocas hubo mujeres artistas, pero eran censuradas por el solo hecho de ser mujer. Bueno, obvio, si eran censuradas no había. ¿Cuál es el peligro de decir que hay? El peligro de decir sí hay, yo sé que lo decís desde la mejor buena voluntad, pero el peligro de decir sí, hubieron artistas, es que de esa manera ocultás el machismo que impedía a las mujeres o que censuraban a las mujeres. Si eran censuradas, sabía, pero estaban censuradas. Hay un texto muy interesante que no se los mandamos, pero ya que estamos se los mandamos, se llama así. Esperen un poquito, que se los anoto. ¿Por qué no hubieron o por qué no han habido grandes mujeres artistas? Y el texto es de Linda, o sea, una mujer, ¿no? Linda Nochlin. Linda Nochlin, autora feminista, historiadora del arte feminista, y con esto terminamos porque nos quedan 3 minutos, escribe este texto que se los recomiendo, vayan a buscarlo ahora, que lo pueden conseguir en Google. Ella dice, no han habido grandes mujeres artistas. Los grandes artistas son varones, y son blancos, y son europeos, y son heterosexuales. No está hablando mal de las mujeres, está hablando mal de los hombres en este caso. Lo que está diciendo es,
en una sociedad machista, los que se dedican al arte son hombres. Porque vivimos en una sociedad machista. Por favor, Yamila, pasamos. Yo les paso también ahora, les paso antes de irnos otra cosa. Pero entienden. Sebastián. Sí, ya termino con esto. ¿Entienden el punto de vista que estoy teniendo? No estoy diciendo que las mujeres son malas, buenas. Lo que estoy diciendo es, no era posible para una mujer trabajar en arte. Porque la sociedad machista lo impedía. Ni en el arte, ni en la ciencia, ni en la escritura, digamos, es la concepción de la época. Por eso Freud habla de la mujer despectivamente, por eso muchos artistas hablan de la mujer despectivamente, porque era el concepto y la concepción de la época. No podemos verlo retrospectivamente desde la actualidad. Sí podemos analizarlo si estamos en el contexto de analización, de por qué no. Pero hay que aceptar de que en esa época la concepción de mujer no estaba dado en los circuitos. Yo lo entiendo desde ese lado y comprendo de que... Nada. No digo que tienen que aceptar. Lo que digo es que era así, cambiémoslo. Pero fue una época... Sí. Estaba así concebido. Gracias a Dios las concepciones se están rompiendo y todos somos iguales entre todos. Bueno, se trabaja para eso, ¿no? Se trabaja para eso, vamos lento. Se trabaja para eso, trabajamos todos para eso, a caminar juntos, pero la historia nos muestra que no nos olvidemos de que queremos eso, queremos esto. Les comparto esto, que ya va a terminar brevemente, si quieren después en el otro Zoom nos ponemos. Acá tienen el Museo Feminista Virtual. Esto lo de hoy es un proyecto, una obra quizás, o un proyecto de investigación de una artista argentina, muy buena, pueden buscarlo por ahí, a ver si está su nombre, habrá puesto su nombre esta persona, porque debería haberlo hecho, me parece que no lo hizo. Bueno, después se los doy. Queda menos de un minuto. Acá tienen mujeres artistas. Búsquenlo acá, busquen cosas acá, investiguen, qué sé yo, y en el próximo Zoom volvemos a hablar. Les saludo, espero que no se queden con una visión equivocada. Lo que quise decir con los artistas hombres, lo volvemos a hablar, sí, por favor. Y nos vemos la próxima. Lo dejo grabado en el Saludos, audio. profe. Que tengan buenas semanas. Cuídense, nos vemos. Chao, profe. Nos vemos, profe. Hasta la próxima. Gracias a ustedes.